Bueno, jóvenes, vamos a ver el ejemplo de cómo encontrar los valores máximos y mínimos de una función cúbica. Entonces nosotros vamos a tener aquí la función x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 5. Entonces, nosotros vamos a empezar con la serie de pasos para poder resolver este tipo de ejercicios. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es encontrar la derivada. Eso es lo primerito que nosotros vamos a hacer. Encontrar la derivada de la función que tenemos acá arriba. Entonces, vamos a derivar x cúbica menos 6x cuadrada más 9x más 5. Entonces la derivada va a ser 3x cuadrada menos 12x más 9. Ese va a ser la derivada. Entonces, nosotros vamos a realizarlo, lo tenemos que se iguala a 0 la derivada, o sea, f' de x se va a igualar. Entonces, vamos a hacerlo. Ok, entonces, tenemos esta función que la vamos a igualar a 0, entonces va a ser 3x cuadrada menos 12x más 9 es igual a 0. Ok, entonces nosotros tenemos que resolver esta ecuación y nos damos cuenta de algo, que nosotros la podemos hacer más simple. Entonces, si yo divido toda esta ecuación entre 3, todo entre 3, todo entre 3, yo voy a tener una ecuación equivalente que va a estar más simple, que va a ser x cuadrada menos 4x más 3 igual a 0. Ok. Nosotros también la podemos resolver con la fórmula general y nos van a dar los valores que ocupamos. Esa es una opción, resolverlo con la fórmula general. La otra es factorizando esta expresión simplificada. Entonces, nosotros factorizamos x cuadrada menos 4x más 3. Entonces lo factorizamos. Entonces, buscamos dos números que multiplicados den 3 y que sumados o restados den menos 4. Entonces, encontramos que esos dos valores van a ser x menos 1 por x menos 3 igual a 0. Entonces vamos a despejar, igualar cada factor a 0. Entonces va a ser x menos 1 es igual a 0 y el otro va a ser x menos 3 es igual a 0. Entonces despejamos y un valor va a ser el menos 1 que está restando, va a pasar sumando. Entonces va a ser x igual a 1 y el otro valor va a ser x que está en menos 3, va a pasar sumando y va a ser positivo. Va a ser x2 es igual a 3. Ok. Esos son los valores que nosotros debemos que manejar. Porque en el anterior nosotros teníamos los valores, un solo valor de x. Ahora nosotros vamos a tener dos. Y repito, si nosotros hacemos esto con la fórmula general, o sea, desde aquí, con la fórmula general, nos van a quedar los mismos valores. Y si no, inténtenlo ustedes. Ok. Entonces, después de que nosotros encontramos las soluciones de x, de resolver la ecuación, nosotros tenemos que encontrar la segunda derivada. O sea que tenemos que encontrar f' de x. Entonces, ¿de dónde va a salir? Pues si yo tengo la función 3x cuadrada menos 2x más 9, pues yo la voy a
a derivar. Y ahora yo voy a tener f' de x es igual a 6x menos 12. Ese es el ejercicio que, más bien la segunda derivada que voy a utilizar para sustituir las soluciones de la ecuación. O sea, voy a sustituir x1 y x2 en f' de x, porque yo tengo que encontrar esos dos valores. Entonces, voy a sustituir. Entonces, primero voy a sustituir el 1, entonces va a ser f' de x. Cuando sustituyo el 1, va a ser igual a 6 por 1 menos 12. Entonces 6 por 1 es 6 menos 12, queda menos 6. Y en el otro va a ser f' de 3, porque es el segundo valor, va a ser igual a 6 por 3 menos 12. Y es 6 por 3, 18 menos 12 es igual a 6. Bueno, entonces ya nosotros tenemos dos valores que nos van a servir para aplicar los criterios. Esa tabla comparativa que viene en el otro video, ¿no? Porque los valores que a mí me interesan van a ser estos, ligados con estos. Así tal cual. Estos con estos. Ok. Entonces, lo siguiente va a ser aplicar los criterios. Y habíamos determinado que cuando nosotros sustituimos los valores, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener f' de la constante es igual a 0 y f' de la constante es menor que 0 para determinar el valor máximo. El máximo. Y el mínimo va a ser f' de la constante es igual a 0 y f' de la constante es mayor que 0. Ok. Entonces, ya damos por sentado como nosotros igualamos aquí en la ecuación, pues esto ya está correcto, esto ya está bien. Ahora nosotros tenemos que ver cuál de estos criterios son los que se van a cumplir. Entonces, si yo pongo f' de 3, me va a salir que es igual a 6. Entonces la tabla comparativa aquí va a ser si 6 es menor que 0. Entonces les pregunto, ¿6 es menor que 0? Pues no, no lo es. Eso significa que este valor no va a aplicar para esto. Entonces, el otro valor, pues voy a hacer la otra comparación. Pues si tengo dos valores, yo puse el 3 primero, pero ¿qué pasa si pongo el 1, no? Entonces, si sustituyo el 1, dice que es igual a menos 6. Entonces, aquí va a ser menos 6 es menor que 0. Y les pregunto, ¿menos 6 es menor que 0? Pues sí, sí lo es. Eso significa que ya tenemos un máximo. Y como ya utilizamos el f, la sustitución del 1 en la segunda derivada, entonces para el siguiente voy a sustituir el 3 en la segunda derivada y me va a quedar igual a 6. Entonces el criterio va a ser 6 es mayor que 0 y pues va a cumplir, siempre va a cumplir. Entonces, ya que aplican estos dos criterios, pues yo ya tengo el máximo y el mínimo. Ahora,
Los valores de x que hicieron que se cumpliera esto van a ser los que van a ubicar la coordenada. Ok, entonces estos son los valores que yo voy a sustituir en la función original. Pero tomando en cuenta que el 1 es el que está con el máximo y que el 3 es el que está con el mínimo. Así, tal cual. Bueno, entonces pónganle pausa para que copien esto, porque lo que sigue van a ser las sustituciones en la función original. Entonces borramos. Entonces habíamos ubicado el máximo en 1, el mínimo en 3. Entonces nosotros vamos a sustituir estos valores en la función. Ok, entonces vamos a sustituir. Entonces el primer valor va a ser f de 1 es igual a 1 al cubo menos 6 por 1 al cuadrado más 9 por 1 más 5. Entonces f de 1 va a ser igual, 1 al cubo va a ser 1, menos 1 al cuadrado, 1 por 6, pues 6, más 9, más 5. F de 1 va a ser igual a 1 menos 6, queda menos 5. Menos 5 más 9, queda 4, más 5 va a quedar 9. Entonces, en esta sustitución de cuando ponemos el valor de 1 en la función original, ya tenemos el máximo. Entonces el valor máximo o la coordenada va a ser 1,9. Ahora nosotros vamos a buscar el valor mínimo. Entonces va a ser f de 3 es igual a 3 al cubo menos 6 por 3 al cuadrado más 9 por 3 más 5. Eso es lo que vamos a tener aquí. Entonces va a ser f de 3 va a ser igual 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, menos 3 al cuadrado, 9 por 6, 54, más 27, más 5. Entonces, 27 menos 54 queda menos 27. Más 27 queda 0, más 5. Entonces, el otro punto va a ser 5, el que va a estar ligado con el 3. Entonces, el valor mínimo de esta función va a ser igual a 3,5. Muy bien. Entonces, estos son los valores que va a tener la función. Ahora, por ejemplo, aquí puede estar este y aquí puede estar este. Ok. Vamos a ver la gráfica de esta función. Vamos a graficarla en GeoGebra para poder ubicar ahora sí que si están correctos los máximos y los mínimos. Entonces, graficamos, puede ser menos 6x cuadrada más 9x más 5. Ok. Entonces la función que nosotros estamos viendo aquí, a ver si lo alcanzan a ver ustedes, es esto. Entonces, aquí yo tengo ubicado los dos valores. Yo voy a tener ubicado el máximo y tengo ubicado el mínimo. Y aquí lo tenemos nosotros aquí. Ahí es donde nosotros tenemos el valor, el máximo y el valor mínimo. Ok.
Entonces, haciendo una... ¿Cómo se va a ver la función? Pues, se ve así, ¿no? Y entonces, ahí es donde nosotros tenemos la forma en que va a estar la gráfica. Es muy importante destacar que, si se dan cuenta, para poder encontrar los valores máximos o los mínimos, tienen las mismas... tienen los mismos pasos que se realizan para ubicar los máximos o mínimos de una función cuadrática que aquí en la función cúbica. Entonces, cuando nosotros derivamos una función cúbica, queda una función cuadrática, se va a igualar a 0. Si no lo quieren hacer con factorización, lo pueden hacer con la fórmula general. Al final les va a dar los valores de x válidos para que nosotros apliquemos los criterios, hagamos las comparaciones y nosotros podamos encontrar los valores de los mínimos y máximos dentro de este tipo de funciones. Bueno, entonces, pues ahí estamos para dudas en cuanto esté en las asesorías. Y ya está publicado el ejercicio en donde son 15 funciones donde se tiene que encontrar en las funciones cuadráticas, recuerden, máximos o mínimos, y en las cúbicas la mayoría van a tener máximos y mínimos. Si no, ahí en los criterios se van a dar cuenta si lo tienen o no. Bueno, entonces sería todo. Muchas gracias.